Muy bien. Bueno, a modo de repaso, ¿sí? Ya sabemos que la cinta, este vendaje es elastizado, ¿sí? Y tenemos porcentajes de estiramiento. Más o menos esta es una regla como para mantener ciertos márgenes de decir, bueno, hasta acá se estira para trabajar esto. Entonces tenemos al 25% del estiramiento del vendaje que está pegado al papel, antes de sacarlo, tenemos para trabajar muscularmente, o sea, sobre un músculo. Si queremos trabajar sobre un tejido linfático, ¿sí? Que ya sabemos que es superficial, vamos a trabajar con la reducción de este estiramiento, o sea, entre 0 y 15% de tensión. Si vamos a trabajar sobre un tejido ligamentoso, o sea, para la función del ligamento lo vamos a tener que estirar a su máxima extensión, ¿sí? Si es un tendón, a un 75, ¿sí? Porque cumple una función diferente a la del ligamento y diferente a la del músculo, ¿sí? Tiene que ser fuerte también. Ahora, si hay una corrección mecánica, vamos a estar trabajando sobre ambas fuerzas, la de un tendón y la de un músculo, ¿sí? En una articulación sobre todo. Entonces, al 75% de extensión de este vendaje. Si vamos a trabajar en una corrección de espacio, también vamos a trabajar en un 25, porque vamos a estar trabajando sobre músculos, ¿sí? Que están trabajando de una manera que no deberían. Ahora, para cicatrices, vamos a trabajar a un 50%, ¿sí? Porque tenemos que romper, movilizar esa zona, y necesitamos un poco romper la inercia de este músculo que ya está eh, duro, ¿sí? Por la unión de estas células, ¿sí? Que se ocurrió una distensión, puede ser, o una cicatriz porque hubo una operación. Lo mismo la fascia la vamos a trabajar al 25%, al igual que un músculo, porque estamos trabajando en un mismo rango de función muscular y fascia. Por supuesto, bases y colas con cero tensión, porque son los anclajes, es donde se agarra y tiene que estar firme, no tiene que haber tensiones. Ya dijimos que tenemos esta técnica con estiramiento y sin estiramiento. El estiramiento que siempre se va a dar es el de la piel, ¿sí? Eso ya lo sabemos, que necesitamos que la piel genere circunvoluciones, que son esas ondeajes cuando nos enderezamos y que se ve en la cinta, ¿sí? Ahora después también tenemos el estiramiento muscular, que eso ya tiene que ver con la función que va a cumplir el vendaje. Recordemos que tenemos que saber el origen de un músculo y a dónde se inserta, ¿sí? Hacia dónde genera la contracción este músculo, hacia dónde genera la elongación, ¿sí? Porque es donde vamos a arrancar, si lo vamos a colocar primero la base en el origen y la cola en la inserción, o sea, la dirección en donde vamos a ir pegando, ¿sí? Y si este músculo necesita estar estirado o no, ¿sí? Generalmente cuando ponemos un vendaje para activar, el músculo tiene que estar activo, ¿sí? Le vamos a tener que facilitar esa contracción. O por ejemplo, cuando queremos bajar esta exigencia que tiene este músculo, lo vamos a hacer en el sentido en el que se elonga, ¿sí? Entonces nuestra base y nuestra cola se va a colocar en puntos diferentes a la norma de la contracción, sino que ahora va a ser la de la elongación. Bien, estas son recomendaciones para cuando vamos a colocar un vendaje, tanto para la persona que se lo coloca como para nosotros. Primero, la colocación es en el sentido del vello, ¿sí? Por más que le podemos rasurar con una maquinita, que sería lo mejor, para que no haya complicaciones con el tema de que quede una burbujita de aire, que el pelo nos levante la venda, y eso no haga que en esa zona funcione, ¿sí? Lo mejor sería rasurar, que no haya vello, ¿sí?
Nos aseguramos también que esté limpio, que esté seco y que la adherencia va a ser completa. Ahora, si no hay posibilidad, o por ejemplo, el vello es muy finito, no es un vello grueso, bueno, siempre es en el sentido del vello que se coloca, la retirada de las vendas. No se recomienda quitar antes las 24 o 48 horas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que el vendaje tiene su costo, necesita un tiempo de funcionamiento porque está trabajando con el propio cuerpo, así que lo ideal sería que la persona mantenga entre 24 y 48 horas este vendaje, ¿sí? 2 días, mínimo. Ahora, por cuestiones que pueden ser X, que tiene que ir a ver el médico necesita ver la zona, ¿sí? Se la retira. Pero la idea es de que para que esto tenga un sentido, que dure 2 días mínimo. Ya sabemos que puede durar hasta 5 con un buen adhesivo, con un buen cuidado de que no se levanten las puntas. Así que no retiramos antes de las 24 o 48 horas. No hay que arrancar de un tirón, ¿sí? Porque duele. Eso tiene una adherencia, un pegamento y podemos irritar la piel. Entonces, ¿cómo lo retiramos? Lo mojamos. Generalmente le vamos a recomendar que cuando se esté duchando, empape bien el vendaje y lo retire en el sentido del vello. Existen los tape remover que son como unos calzadores, ¿vieron como lo de los zapatos? Bueno, pero esto es para retirar tipo una tarjeta de débito, crédito. Bueno, la idea es que es innecesaria, ¿sí? Es comprarse algo que es este, innecesario, ¿sí? Entonces, incluso nos podemos lastimar con eso porque raspa. Bueno, no tiene que haber vello, no tiene que haber cremas ni aceites, por eso si nosotros hacemos masaje, lo tenemos que retirar. Si podemos lavar con agua y jabón, mejor. Si no, pasar un trapito con alcohol y secar bien. Siempre que colocamos un vendaje, hay que estar con la zona seca, que no deslice, que no esté lubricada, sino que esté limpia. Em, bueno, la fricción tiene que ver con esta cuestión de la retirada. Esperar entre 20 y 30 minutos si es que está transpirada la zona, o sea, tenemos que dejar que el cuerpo entre en reposo y deje de generar calor, sudoración, ¿sí? Porque si la colocamos, la persona viene de correr y lo más probable es que en sus poros libere transpiración y nos vaya levantando el adhesivo de la venda. Entonces, lo recomendable es que, bueno, si vos venís de hacer un entrenamiento y te vas a colocar un vendaje para prevención de algo, bueno, que venga después, una vez que ya se bañó, que ya no está con la frecuencia alta, ¿sí? Tratamos de acomodar esto para que sea lo más óptimo y que el vendaje tenga su mejor rendimiento. Existen spray adherentes, o sea, que se colocan en la zona donde vamos a colocar el vendaje para que el adhesivo sea más fuerte, ¿sí? Secar en exceso de agua, ¿sí? Si que vemos que hay agua por X razón, por ejemplo, que es un día muy caluroso y la persona está transpirando, no porque está haciendo actividad física, sino porque el clima le genera transpiración, secarlo, ¿sí? A veces puede llegar a pasar que una persona se pone nerviosa, ¿sí? Y van a ver que está nerviosa y empieza a transpirar. No es que está corriendo, es el sistema nervioso que está activado. Secar al aire libre, ¿sí? Zonas de elevada transpiración se ponen, hay que tratar, por ejemplo, muy cerca de las axilas o de las ingles, o hay personas que transpiran mucho la parte abdominal, ¿sí? O cerca de la cara, si es que vamos a colocar alguna para alguna cuestión de rehabilitación facial, también puede ser, hay gente que transpira mucho la cara. Este,
deberíamos tener un poco más de precaución, ¿sí? Y colocar algún vendaje que sea un poco más resistente a esto. Bien, dijimos que hay distintas formas, el otro día estuvimos viendo. La más común, o hay dos comunes, una es la Y, ¿sí? Y la otra es la I latina, ¿sí? Que son las más fáciles en el sentido de cortar, ¿sí? Y aplicar. Siempre tenemos que tener en cuenta las colas y las bases, ¿sí? Tenemos que reconocer la anatomía en el cuerpo que la vamos a colocar y estas técnicas, por ejemplo la de Y, que es común para su aplicación, es muy versátil, la vamos a colocar para contener mayoritariamente músculos que están débiles porque se lesionaron, ¿sí? Que se desgarraron o que están funcionando mal, ¿sí? Con alguna corrección técnica, en donde los vamos a contornear, ¿sí? Sobre todo el vientre muscular. Em, Son 5 centímetros, ¿sí? Más la base, o sea, tenemos los 5 centímetros de la base de la cola, ¿sí? Más lo que ocuparía el vientre muscular para medir, ¿sí? Recordemos, base y cola sin tensión. Acá vamos a observar el bíceps, ¿sí? En el brazo, que está colocado, su base está puesta acá, en la parte anterior del antebrazo, y va contorneando el bíceps hasta el tendón largo del bíceps, ¿sí? En este caso acá, el que se está contorneando es el piramidal arranca, bueno, no veo muy bien, parece más la fascia lata, pero podría ser tranquilamente un glúteo medio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Contorneamos el vientre muscular. Más allá de que si este es el glúteo medio se encuentra más profundo que el glúteo mayor, ¿sí? Pero la idea es que es la intención, es esa zona, nosotros vamos a estar mandando información de que tiene que estar más resguardada, ¿sí? Luego, la colocación en I, latina. También tiene la misma técnica que la Y, ¿sí? Son las dos técnicas más versátiles y que podemos utilizar para todo el cuerpo, en donde la tira se va a colocar sobre el vientre muscular, ¿sí? Sobre la zona de dolor, sobre la zona de lesión. Y en este caso es utilizada para lesiones agudas, ¿sí? Lo primero que vamos a tratar de limitar es el dolor. Si hay un edema, por ejemplo, lo que va a hacer es que circule la sangre y lo limpie. En este caso, lo que vamos a ver a la derecha es en una zona lumbar. Esta es un tipo de vendaje para una lumbalgia. Aguardame un cachito. Entonces, tenemos que acá está colocado sobre los erectores del raquis de la zona lumbar, ¿sí? Generalmente esta es una maniobra para lumbalgia. Puede ser colocada mucha más larga, sí, porque sabemos que los erectores de raquis llegan hasta la parte de las cervicales, ¿sí? Eh, Incluso esta técnica se va a utilizar para cuando hay una escoliosis, o sea, de manera correctiva. Porque nosotros acá, dependiendo de si lo colocamos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, vamos a estar o estimulando una elongación, una remoción de toxinas, o activando un músculo, ¿sí? Como por ejemplo en una escoliosis, nosotros este vendaje es muy común para activar o para relajar un músculo.
Nada más que se va a colocar de un lado y de otro de distinta manera. Bien, después tenemos las tiras en X, que lo que también tiene la forma muy similar a la de la Y, que también se utiliza para trabajar a nivel muscular, donde músculos que conectan dos articulaciones, ¿sí? El cuerpo de este vendaje tiene que medirse con el músculo estirado, o sea, voy a tener que pedirle que lo elongue, ¿sí? Son músculos, en este caso, biarticulares, ¿sí? Y se aplica la tensión en la parte, en el tercio medio, ¿sí? En la parte del cuerpo, sobre el vientre muscular que queremos trabajar, ¿sí? En este caso hay colas, no hay bases porque están abiertas. Perdón. Por ejemplo, en este no lo dije, pero esto estamos trabajando un bíceps, ¿sí? El vientre largo del bíceps, que puede ser que se haya desgarrado, que puede ser que esté fatigado. Bien, después tenemos las tiras en abanico o pulpo por la forma en que se generan, ¿sí? La posición tiene que estar en estiramiento, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos debajo de una axila para los serratos, en este caso anterior. La tensión con la que se va a colocar es de 0 a 15, ¿sí? Porque técnica linfática, estamos trabajando a nivel superficial. Se coloca la base sobre los ganglios linfáticos, en este caso sobre los ganglios que hay en las costillas, o hacia la zona que queremos llevar la linfa, o sea, hacia un ganglio, ¿sí? Este, obviamente en los brazos vamos a poder direccionar nuestra cola hacia el ganglio axial o hacia el ganglio abdominal e inguinal, ¿sí? En este caso, seguramente en estas costillas se están trabajando sobre el serrato anterior, ¿sí? Este, seguramente hay fatiga, hay edema, debe haber activado su músculo demasiado en el gimnasio. Entonces, a veces necesitamos drenarlo. En este caso, por ejemplo, en el del hombro, es para drenar, sí, también el sistema linfático y puede ser que sea en una persona que haya tenido cáncer y le hayan tenido que extraer el ganglio axial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Facilitar su drenaje, porque va a estar reteniendo el líquido en los brazos, porque ahí no hay sistema linfático que fluya óptimamente. Fluir fluye, pero no de la misma manera, ya que no hay un ganglio que lo bombee. Tiene otros, ¿sí? Más chiquitos. Luego, tenemos las tiras en malla. Esta es una técnica difícil, ¿sí? Hay que trabajarla mucho. Y lo que vemos es que tenemos unas colas que no terminan de cortarse, ¿sí? Tenemos dos bases en este caso, serían. Es una técnica correctiva, ¿sí? Se llama telaraña o red. Se coloca en la máxima amplitud de la articulación, ¿sí? Imagínense una rodilla de una persona que se rompió los meniscos, está toda inflamada, y nosotros le vamos a tener que pedir a esta persona que flexione la rodilla hasta donde le permita su inflamación, ¿sí? Imagínense que está inflamada, porque se rompió algo ahí, hay retención de líquidos, dolor. Bueno, estas tiras que están en el medio de la rótula van a estar colocadas entre 0 a 15 de tensión, las bases en 0. Y la colocación va a ser con la pierna flexionada, o sea, ángulo de 90 o más, lo que nos permita su articulación. Se va a empezar a colocar desde el tendón rotuliano, arriba en el muslo, 5 centímetros, y vamos a ir colocando desde las centrales, ¿sí? Y luego las más externas.
Estas dos del medio pasan por encima de la rótula, pero podrían pasar contorneando la rótula, ¿sí? Y las otras dos más externas, ¿sí? Por los ligamentos. Obviamente que la función va a ser contener, ¿sí? Corregir todo ese dolor y ese edema que está ahí, este, y permitir que haya más espacio en esta zona. Luego, tenemos las tiras endonas, ¿sí? Que lo que genera es este dibujo, que puede ser de 2 o 3 tiras, y lo que tiene es un orificio en el centro. Es una técnica correctiva que lo que nos permite es generar tensión alrededor de ese centro. En ese centro no hay tensión. Entonces, en este acromio, que quizás esté inflamado, le vamos a estimular para que vaya hacia atrás, hacia adelante. Puede ser un hombro que está en curva, en una cifosis, y nosotros con esta dona le vamos a pedir que se reincorpore hacia atrás, se alineen los segmentos corporales del acromio y del hombro con esta tensión que le estamos generando con los vendajes. Puede ser con o sin colas de 4 o 5 centímetros, ¿sí? Puede ser más chiquitito porque a veces hay zonas que son muy angulosas y no nos van a permitir. Por ejemplo, un codo. En algunas personas tienen brazos pequeños y 5 centímetros les llega hasta la muñeca, más o menos, por exagerar. Le vamos a pedir también la máxima amplitud articular. Se van a colocar entre 25 y 50% de tensión. Imagínense si nosotros ponemos 3. Cada una tiene 25 de tensión. 25, 25, 50, 25, 75. O sea que en toda esta zona alrededor estamos ejerciendo 75% de tensión para corregir. ¿Estamos de acuerdo? En la planilla que vimos inicial, para técnicas correctivas, 75 de tensión. Lo usamos con 3. Y generalmente van con un agujero en el centro, que es un punto de anclaje. No hay tensión en esa zona. Esto es un codo de tenista, y lo primero que se coloca es la zona central para asegurarnos que en ese lugar no va a haber tensión. Luego colocamos lo que vendría a ser el cuerpo sobre la zona donde hay que corregir. Y por último las colas que van sin tensión. Bien, tenemos técnicas correctivas en relación al músculo, estas para lumbalgia. Van a ver en este material que ustedes lo tienen en papel, está explicado cómo se coloca, ¿sí? Para qué y cómo. Por ejemplo, esta es para una relajación lumbar, ¿sí? Yo le voy a tener que pedir a la persona que se incline hacia adelante para tener la tensión de la piel, ¿sí? Hay que pegar la base sin tensión, la base la vamos a pegar cerca, ¿sí? De la línea del pliegue de las nalgas, sobre el sacro si es posible. Tenemos que tener cuidado por los roces acá con la ropa, porque se puede ir despegando, pero sobre el sacro la colocaría. Se coloca en estiramiento de la musculatura paravertebral, lumbar. Hay una flexión y una rotación contralateral. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a colocar la del lado izquierdo, y no solamente le voy a decir que se flexione hacia adelante, sino que tenga que rotar hacia el lado opuesto, porque dijimos que tenemos varios músculos ahí y que se agarran a nuestra columna con ciertas curvas, ¿sí? Siguiendo las fibras. El resto de la tira hay que pegarla con el 25% de tensión, o sea, a medida que yo voy sacando la tira del papel, ya la voy colocando. Se coloca la base, o sea, el extremo, en 0 tensión. O sea, voy a tener que dejar que esta punta se retraiga a 0. Las aplicaciones de estas son técnica muscular en I,
De distal a proximal. Distal, recuerden, que significa de lejos, lo más lejos de ese punto. Y proximal significa cerca, o sea, de lo más lejos a lo más cerca. Esta técnica nos va a favorecer la inhibición, la relajación de la musculatura paravertebral. Esto es para una lumbalgia, básicamente. Se puede combinar con una tira de corrección mecánica en el espacio donde hay una zona de dolor. Por ejemplo, un cuadrado lumbar. Ahí podríamos poner otro vendaje para contener ese músculo que está dolorido. ¿Sí? Otra, por ejemplo, es para gemelos, ¿no? Acá vamos a ver dos imágenes donde hay dos vendajes cumpliendo dos funciones. Una tira en I que se corta en el extremo para no coincidir con el hueco popliteo, que es la tira azul, o una tira en Y con las colas más largas, que serían la base, que es la tira negra. Se pega la base en el talón, recuerden que los gemelos se unen al tendón de Aquiles y el tendón de Aquiles llega hasta la parte de abajo del calcáneo, ¿sí? Entonces, tenemos que tener muy en clara la anatomía. Sobrepasa la inserción, ¿sí? La posición fisiológica, acá nos tenemos que pasar un poquito, recordemos que usamos medias y esto puede levantar nuestros vendajes. Pegamos las colas con la tensión en 25, ¿sí? Recuerden, cola. En posición de estiramiento, o sea, la rodilla tiene que estar en extensión y una dorsiflexión de tobillo. Esto es una dorsiflexión de tobillo, ¿sí? Que está dejando caer la pierna al borde de la camilla. Para cada cola hasta sobrepasar el origen, ¿sí? Vemos acá que sobrepasa el origen, ¿sí? Al pasar por la zona del tendón de Aquiles se puede incrementar la tensión al 50%, porque estamos sobre un tendón, ¿sí? En este caso vamos a ver en esta, ¿sí? Ahí podemos ejercer más tensión. La técnica muscular vendría a ser de la inserción al origen, nos va a favorecer la inhibición, la relajación de los gemelos, y recuerden que acá se unen estos gemelos, y tenemos puntos gatillos. Se puede combinar con otra técnica de tendón para el tendón de Aquiles, para disminuir las tensiones de los vendajes por la superposición de tiras en la zona tendinosa, ¿sí? Tenemos que ser cuidadosos, dijimos, menos es más. En este caso, en esta persona, podría ser, ¿sí?, que esta superposición en estos bordes les genere mucha tensión en el tendón de Aquiles. Y puede suceder. Puede ser que no tenga una capacidad de tolerancia al dolor y tensiones, y esto hace que le roce mucho, le tire, le moleste y empieza a caminar mal. Por eso, siempre los vendajes hay que tener consideraciones en cuanto a la tolerancia al dolor de la persona, cómo vino ese día, ¿sí? Que la persona se vaya y que no sienta malestar, más allá del que ya tiene. Y todo lo contrario, tiene que irse más aliviada con este tipo de vendaje, o contenida, ¿sí? Que siente por ahí que el vendaje le permite estar más estable. Bien, luego tenemos otras técnicas correctivas que son de corrección mecánica, como en el uso de la Y, ¿sí? Con la tensión en la base. Este, la base es más larga que la cola, y vamos a ver acá, esta base es mucho más larga y las colas son cortas. Se aplican la base sin ejercer tensión, el resto de la base, o sea, la primera parte obviamente sin tensión, y el resto viene a ser que se coloca de manera longitudinal en el músculo. O sea, no lo vamos a colocar en el sentido de las fibras, sino a transversal. En un 50 y 75% de presión interna.
Las colas se aplican sin tensión, se pueden llevar a la articulación con su máxima amplitud antes de pegar el extremo para disipar la tensión y evitar que se despegue. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta esto, que estamos poniendo mucha tensión entre 50 y 75. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando hay una sobrecarga de fibras musculares o hay una alteración mecánica que puede haber sido una luxación, una modificación de la biomecánica a nivel fibrilar, ¿sí? Para evitar que se sobrecargue, distribución o desplazamiento, ¿sí? Que básicamente en esta aplicación la vamos a hacer cuando hay una fatiga, ¿sí? Por entrenamiento o sobreentrenamiento, para que el músculo esté contenido y no siga ejerciendo este tipo de accionar, ¿sí? Sino que le vamos a permitir que siga trabajando, pero con un poco más de contención y no se lastime. Luego tenemos la I, contención en las colas. Esta era contención en la base y esta es contención en la cola. Es una única tira en I, ¿sí? Mira, es misma zona, nada más que las colas son más largas y la base se aplica sin tensión, las colas se aplican con una tensión del 50-75, se pegan al final de las colas sin tensión, llevando la articulación a su máxima amplitud, ¿sí? Esta es para una aplicación en zonas articulares con mucha movilidad, ¿sí? Por ejemplo, hombro, codo, es la que también estábamos utilizando en la anterior con el vendaje de la dona en el codo, con epicondilitis, ¿sí? O una epitrocleitis, ¿sí? Son vendajes más específicos, ¿sí? Le van a proporcionar, esto ya la persona viene con una fatiga, involucra una articulación. Luego tenemos la técnica ENI, que también se usa de manera correctiva, es con una sola tira, esta es bastante más sencilla. La posición inicial es la posición de corrección, o sea, yo tengo que poner a la zona donde le voy a colocar el vendaje en la posición en la que tiene que ir. Se aplica primero el centro, van a ver acá que los extremos, las bases y la cola están con el papel todavía y es donde yo lo agarro para tirar entre el 50 y 75% de tensión, ¿sí? Luego se pegan los extremos sin ejercer tensión, ¿sí? Acá en este caso puede ser que haya un desgarro, en este caso puede haber un tendón rotuliano o un menisco que corregir. Este, ¿Qué es lo que hacemos? Modificamos en la modificación biomecánica, ¿sí? Hay algo ahí que está accionando de una manera que no debería ser. Se puede colocar sobre el vientre muscular, ¿sí? Cuando hay una sobrecarga de músculo, ¿sí? De las fibras musculares, o un tendón, en este caso es un tendón y en este caso es un músculo. Eh, en disfunciones del hombro, cuando hay una inestabilidad, ¿sí? Hay una disfunción en la articulación, ese hombro no está estable, y nosotros vamos a estar colocando ese tipo de vendaje para darle estabilidad, darle contención. En disfunciones de la rodilla, ¿sí? La desviación lateral de la rótula, cuando hay un movimiento que no está bien de la rodilla, y ejerce un efecto de succión. Es lo que nosotros vimos la otra vez, lo que se llama la técnica de cajón, ¿sí? Que la rótula se mueve más de lo que corresponde, y encima hay ligamentos que no están cumpliendo su función porque se rompieron o porque eh, están ahí a punto de romper. En contusiones o fisuras costales, ¿sí? Esto es para contener. Podemos ponerlo arriba de las costillas. Luego tenemos
Nos queda un minuto. Tenemos lo que es la corrección facial, que es la que estuvimos viendo el otro día sobre una cicatriz. Es una tira en I y la aplicación la hacemos en una tira sin... bueno, esta es sobre una cicatriz, tiene una corrección facial, lo que hacemos son oscilaciones, se aplica de un extremo de la tira sin tensión, tenemos que hacer este movimiento oscilante en la dirección hacia donde queremos que la fascia corra. La tensión es de un 50% con una presión interna mínima. Se utiliza en cicatrices, adherencias, que por ejemplo a veces los desgarros obviamente tienen una cicatriz porque se distienden y generan adherencias, ¿sí? Disipamos la tensión que se genera en esa zona con este tipo de vendaje. Luego, correcciones de espacio con tira en I, en estrella, en dona, en malla, ¿sí? Tenemos con la tira en I, correcciones de espacio, en este caso por ahí que necesita elevar, generar más que nada porque hay una presión, hay una tensión, hay una epicondilitis, en una bursitis, esta se ve como una bursitis. La bursitis, recordemos que son bolsas serosas que se encuentran sobre los tendones para lubricar en zonas que tienen mucha fricción. Tenemos que pegar primero el centro de la tira con una tensión al 50% y las bases se pegan sin tensión. Se coloca la articulación en la máxima extensión, ¿sí? Para que en la máxima flexión, en este caso, en la articulación del codo, y luego cuando lo abre, tiene que generarse este tipo de ondulación. La finalidad, elevación de la piel para generar espacio entre las capas de piel, ¿sí? O sea, separamos, tipo una ventosa vendría a ser, con este 50% de tensión. Para generar una disminución del dolor, presión y zonas de inflamación. O sea, lo que estamos haciendo es generar espacio para que el sistema linfático y circulatorio remueva todo esto que se está acumulando. Eh, Como dice acá, bursitis holocraniana, túnel carpiano, infringement, ¿sí? Son todas zonas donde se generó una inflamación, una irritación y necesita espacio. Nosotros esto también lo podemos generar con las ventosas. Bien, después tenemos la técnica en estrella. Esta no es una dona, no tiene un orificio en el centro. Se utilizan entre 3 o 4 tiras en formas de hilatina que se van superponiendo en forma de asterisco o estrella. La aplicación de cada tira va con una tensión del 25%. Se superponen. ¿Qué es lo que nos va a permitir eliminar un edema, una prevención de un hematoma, para una bursitis troncantérica, una hernia discal, eh, es efectiva en los puntos gatillos y también nosotros lo vamos a utilizar en lo que es una escoliosis, ¿sí? Nada más que no se van a colocar así grande porque se está colocado en una zona lumbar, seguramente hay una hernia, ¿sí? Discal muy grande, muy dolorosa, y tiene una, dos, tres y cuatro. Y si sumamos 25 por 4 son 100% de tensión. ¿Qué es lo que va a estar generando? Espacio para que vaya a circular sangre y alivio. Este tipo de asteriscos más reducidos nosotros lo colocamos para generar tensión, espacio en una escoliosis del lado que está eh, inactivo. Técnica en dona, una o varias tiras en Y, ¿sí? O varias tiras en X, con dos colas, puede ser también. Se hace un agujero en la parte central, no tiene que ocupar más de la mitad del ancho de la tira, ¿sí? La posición inicial
de estiramiento máximo de la zona. Esta la podemos también utilizar en una hernia, cuando se coloca el orificio en una apófisis espinosa y generamos espacio alrededor del disco. La parte central de la tira se aplica al 50% de tensión o al 25%. Hay superposición de varias tiras, así que tenemos que tener en cuenta eso. Y lo que hay que coincidir es el agujero, que es donde está la zona de más dolor. El resto de la tira va sin tensión y se abren las colas para disipar tensiones. Por eso se colocan de manera que quede tipo una estrella. Las zonas donde se aplican van a ser zonas donde hay edema, inflamación localizada, una bursitis, o un compromiso acromioclavicular, que es la que vimos nosotros arriba en el hombro. Luego tenemos la técnica en malla, que es la que vimos en rodilla, ¿sí? Que acá lo que está haciendo es explicar cómo se pegan, ¿sí? Entre un 15 y el 25% de tensión, al quitar el papel y pegar las colas. Las aplicaciones son en edema, en inflamación importante, o que no está muy bien localizada. Esta generalmente la usamos en la rodilla. Bursitis, ¿sí? Artrosis de rodillas, osteoartritis, en la cadera también la podemos aplicar, pero básicamente en rodilla. Luego tenemos técnicas en tendón o el ligamento, que también utilizamos básicamente las tiras tenis, o si tenemos un ancho de 5 centímetros, las podemos cortar a la mitad para los ligamentos. Se pega la base sin tensión en la posición fisiológica. Esto es un ligamento, esto es un tendón de Aquiles. Desde una posición de estiramiento, pegar el centro de la tira a lo largo del tendón con un 75%. Y la finalidad es, del origen a la inserción, va a favorecer la contracción. ¿Sí? Puede ser un tendón de Aquiles que se cortó, lo operaron y está débil y necesita fortalecerse. Si la intención va a ser de la inserción al origen, va a favorecer la relajación, que es lo que estuvimos viendo. Nos va a permitir también disminuir la tensión al 25% al llegar a la zona muscular. Pegar la otra base y cola sin tensión. Esta podemos utilizarla para una tendinitis de Aquiles, recuerden, de la inserción al origen. Para una tendinitis rotuliana, nada más que la tendinitis rotuliana está arriba de la rodilla, ¿sí? Se puede combinar con alguna técnica de relajación, ¿sí? O de potenciación muscular, que ya vimos. Acá estamos trabajando sobre un tendón. Podemos colocar otro vendaje para relajar los músculos, como el que vimos hoy de este miembro. Luego, técnica de ligamento. Acá vamos a observar que tenemos los ligamentos laterales de la rodilla, posición funcional fisiológica, ¿sí? De los ligamentos. Hay que pegar la base sin tensión en la inserción del ligamento. Ejercer un 75% a un 100% a lo largo del ligamento. Otra vez agarro las puntas, las bases de este vendaje y lo tiro. Lo extiendo al 75-100. Lo coloco y lo pego y luego dejo que las colas y las bases se reduzcan. ¿Cuándo podemos utilizar esto? En un esguince de tobillo. Se puede superponer una tira a cada ligamento. Recuerden que tenemos muchos ligamentos en el tobillo, laterales e internos, y depende del esguince si fue en eversión o hacia afuera o hacia adentro. Los ligamentos laterales de la rodilla, ¿sí? Pudiendo incluir la inhibición o la relajación de la musculatura aductora y abductora. ¿Sí? Quiere decir, o la musculatura que separa la pierna del eje o la que la acerca. Corrección funcional de tobillo, pie y codo. Por ejemplo, esguince de tobillo.
Esta es una técnica en I, también en inversión del pie, ¿sí? Cuando los esguinces son hacia afuera. Colocamos una tira en I, la posición inicial es la que queremos asistir, o sea, en esta técnica lo que vamos a tratar, la tensión nos va a permitir que el pie se mantenga en este ángulo de 90. Tengo que pegar la base lejana, distal, de 5 centímetros sin tensión. Ejerzo la tensión, o sea, el centro va a estar al 75%, pego la base proximal sin tensión, o sea, primero pego acá, en el pie, y luego pego en el tibial, el ángulo de 90, lo más que se pueda. Y luego lo extiendo, y ahí esta parte central va a estar al 75%. ¿Qué es lo que va a estar haciendo? Al pie le va a estar dando la indicación de que se flexione todo el tiempo. Mientras sujetamos la base, el paciente pasa activamente la posición contraria, plantiflexión. Y ahí es donde pegamos la parte central. Esto nos va a servir para asistir o limitar un movimiento. En este caso va a limitar la plantiflexión, ¿sí? Nos va, en vez de que el pie se extienda, lo va a mantener en 90. O en el caso, por ejemplo, de un pie equino es que tiene mucho arco y los dedos están recogidos. Entonces lo que le vamos a permitir es que se estimular para que se regularice. Luego tenemos inversión del pie, ¿sí? Para limitar que el pie se doble hacia afuera. A veces hay afecciones neurológicas que hacen que los pies estén hacia adentro, cerrados. Entonces, con este vendaje le podemos ayudar a estimular a que se abra. Bien, tenemos posición inicial en posición corregida. Pegamos la base sin tensión, se ejerce una tensión del 75% en el centro de la tira. En este caso colocamos primero en el pie y a medida que vamos colocando, lo vamos estirando. Pasa por el malleolo externo en dirección a la parte posterior de la pierna, ¿sí? Se pega la base sin tensión. Sujetamos ambas bases y el paciente pasa activamente a la inversión, ¿sí? Y ahí es donde pegamos la parte central. Hiperextensión del codo, que esto puede generarse cuando hay personas que tienen mucha flexibilidad en las articulaciones y este, se puede luxar, ¿sí? Es una sola técnica y es muy similar la colocación a la que vimos con esta, porque lo que va a estar limitando es la extensión, entonces va a estar tirando a su ángulo de flexión, ¿sí? Limita la hiperextensión. Luego tenemos técnicas linfáticas que ya las estuvimos viendo. Tenemos que recordar dónde están los ganglios y hacia dónde las queremos llevar. Y en este caso, rodilla, gemelos. En las piernas tenemos que recordar que por el efecto de la gravedad, nuestros hematomas, todo va a ir hacia abajo. Entonces, lo más recomendado es colocar los pulpitos y estas técnicas en red hacia la planta, porque en la planta tenemos un activador del sistema linfático para que vuelva a subir, ¿sí? Técnica linfática del brazo, esta es la que yo le decía, bueno, llevamos hacia el ganglio axial cuando hay una persona que se hizo una quimio o que tiene problemas de retención, no tiene problemas con los ganglios, pero sí le cuesta volver el retorno linfático, ¿sí? O se golpeó, tuvo un accidente y simplemente es eso. Bien, y después les he dejado algunos ejercicios a tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, parestesias, bronquitis, asma, dolor difuso en la cintura escapular, o sea, estas vienen a ser cuestiones que puede venir el paciente y nosotros tenemos que ubicar la zona y cómo el músculo está afectado. ¿Qué nervios? Esto no lo vimos, pero podemos buscarlo.
qué nervios son los que pasan por esa zona y pueden estar afectados, cuál es el origen y la inserción del músculo. Acá tenemos un pectoral, ¿sí? Puede ser que haya una parestesia en el hombro y el causante sea el que está más afectado es el pectoral. Entonces, ¿cómo podríamos colocar este vendaje? Obviamente del hombro hacia adentro, tenemos que recordar que va a haber un movimiento del hombro en su extensión para poder colocarlo hacia atrás y luego hacia adelante. Estos son ejercicios para ver, más que nada. ¿Cómo colocaríamos en una subluxación diacromioclavicular? ¿Sí? Se salió el hombro. Bueno, este vendaje es para contener el deltoides, que es uno de los coaptadores del hombro, ¿sí? Que lo mantiene ahí en la articulación, ¿sí? Esto más que nada es para que en casa lo miren y traten de ver, analizar cómo estaría este vendaje. Y hay muchos más, ¿sí? Para un hombro congelado, ¿sí? Tenemos que entender cuál es la función de esa articulación, qué músculos se involucran ahí, y entonces es donde vamos a decir, ah, bueno, esta articulación está limitada por este músculo que se fatigó, se lesionó, entonces yo voy a ir a actuar sobre eso, ¿sí? No es lo mismo un manguito rotador que está lastimado en el supraespinoso a que en el redondo menor, ¿sí? Son dos músculos distintos, cumplen funciones distintas. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Creo que en la práctica vamos a poder ver mejor todo esto y van a surgir más cuestiones. Bueno, ¿pudiste practicar algo con el vendaje que te dejé? Este, bueno, bien. Bueno, el sábado de última, si surgió alguna duda, lo podemos ver. Seguramente sirve, todo sirve. Hay que probar porque no es lo mismo que no es lo mismo que te haga masaje un varón, que te haga masaje una mujer, que te haga un masaje una persona que hace 50 años que hace, a una que recién comienza. Entonces, siempre les digo que ustedes tienen que probar todas estas cosas. Y qué mejor probar las sensaciones en uno de, bueno, me puse un vendaje en el codo y lo puse con esta intención y sentí esto. Bueno, más o menos una idea voy a tener de lo que le voy a hacer sentir a esa otra persona con este vendaje. Yo también, el primer vendaje que me puse fue en la rodilla, un día que no solamente en la práctica, sino cuando este, había estado bailando mucho y tenía la rodilla inflamada y me puse y pude notar enseguida el cambio, ¿sí? El alivio. Entonces dije, wow, esto sirve y esto es para eso. Así que nos veremos el sábado, practicaremos, ¿sí? Vamos a volver a esa metodología de hago el masaje para la zona específica, porque estamos viendo deportivo, y qué vendaje le colocaríamos, ¿sí? Bien, Maxi, espero que termines bien, ¿sí? Espero que haya servido toda esta charla y todo esto lo tienen en el papel, ¿sí?